Primer ensayo sobre la población, escrito de Robert Thomas Malthus. Capítulo 15. En el prefacio de su Enquirer, el señor Godwin deja caer unas cuantas expresiones que parecen indicar un cierto cambio en sus opiniones después de haber escrito su Justicia Política. Como esta obra es de hace ya algunos años, si no fuese porque en algunos de los ensayos recientes del Enquirer vuelve a aparecer, y con la misma brillantez de siempre, el extraño modo de razonar del señor Godwin me hubiera inclinado a pensar que había estado argumentando contra opiniones que habían sido modificadas por su propio mantenedor. Se ha observado con frecuencia que, aunque en nada se puede abrigar la esperanza de alcanzar la perfección, sin embargo, siempre es ventajoso tener a la vista los modelos más perfectos. Esta observación tiene una apariencia plausible y, sin embargo, está lejos de ser generalmente cierta. Dudo incluso de que lo sea en uno de los casos aparentemente más propios a servir de ejemplo. Dudo de que un joven pintor saque el mismo provecho copiando un cuadro totalmente terminado y perfecto que uno en el que los contornos apareciesen con más fuerza y fuesen más fácil de descubrir la manera de plasmar los colores. Mas si la perfección del modelo es de naturaleza diferente y superior a aquella hacia la cual avanzamos naturalmente, no es que nos hagamos ciertos progresos hacia ella, pero con toda probabilidad el progreso logrado será muy inferior al que hubiéramos podido hacer de no haber tenido la mirada fijada en un modelo tan perfecto. Un ser sumamente intelectualizado, libre de las dolorosas llamadas del hambre y del sueño, representa sin duda alguna una existencia mucho más perfecta que el hombre. Pero si el hombre intenta copiar este modelo, no solo fracasará en sus intentos por acercarse a él, sino que sus imprudentes esfuerzos por imitar lo inimitable le llevarán a destruir el limitado intelecto que se esforzaba por mejorar. La forma y estructura social que el señor Godwin describe es tan esencialmente distinta de las que hasta la fecha han prevalecido en el mundo, como lo sería el hombre respecto a un ser capaz de vivir sin alimento ni sueño. Mejorando la sociedad en su forma presente, no nos acercamos más a la sociedad que él describe que lo haríamos a una línea siguiendo otra que la fuese paralela. La cuestión es, por consiguiente, saber si fijando nuestra mirada en esta forma de sociedad como si fuese la estrella polar, adelantaremos o retrasaremos el mejoramiento de la especie humana. El señor Godwin, en su ensayo sobre la avaricia y la prodigalidad, publicado en el Enquirer, parece haber decidido esta cuestión en contra de su propia teoría. El doctor Adam Smith ha observado con toda razón que las naciones, lo mismo que los individuos, se enriquecen por la parquedad y se empobrecen por la profusión, y que, por tanto, el hombre parco es un amigo y el derrochador un enemigo de su patria. La razón que da es que lo que se ahorra de la renta se añade siempre al fondo de capital y, por consiguiente, se quita del mantenimiento de un trabajo generalmente improductivo para ser aplicado al mantenimiento de un trabajo susceptible de materializarse en valiosas mercancías. Ninguna observación puede ser más obviamente correcta. El tema del ensayo del señor Godwin tiene cierta similitud aparente, pero en su esencia es totalmente distinto. Considera el perjuicio que ocasiona el despilfarro como una verdad establecida y se limita a hacer la comparación entre el hombre avaricioso y el hombre que gasta toda su renta. Pero el tipo de avaro del señor Godwin es un carácter totalmente distinto, por lo menos en cuanto a sus efectos sobre la prosperidad del Estado, del hombre frugal del doctor Adam Smith. Este último, para ganar más dinero, ahorra una parte de su renta y la añade a su capital, y este capital lo utiliza él mismo en el mantenimiento de trabajo productivo o lo presta a otra persona que lo utilizará probablemente de la misma manera. Beneficia al país porque aumenta su capital general y porque la riqueza utilizada como capital no solo moviliza más trabajo que si se gasta como renta, sino que, además, se trata de un tipo de trabajo de clase más valiosa. En cambio, el avaro del señor Godwin encierra sus riquezas en un arca bajo llave y no moviliza trabajo alguno, ni productivo ni improductivo.
Esta diferencia es tan esencial que la posición del señor Godwin en su ensayo parece tan evidentemente falsa como justa la posición del Dr. Adam Smith. No se le podía, ciertamente, pasar inadvertido al señor Godwin que el encerrar bajo llave fondos destinados al mantenimiento del trabajo podía perjudicar a los pobres. La única forma que le quedaba, por consiguiente, para debilitar esta objeción era comparar los dos personajes, principalmente desde el punto de vista de su tendencia a acelerar la llegada de ese estado dichoso de cultivada igualdad, sobre el cual deberíamos tener siempre fija la mirada, dice, como si fuese nuestra estrella polar. Creo que ha quedado demostrado en los primeros capítulos de este ensayo que este estado de la sociedad es totalmente impracticable. ¿Qué consecuencias puede tener entonces para nosotros el fijar nuestra mirada sobre este punto, como si fuese nuestro guía, nuestra estrella polar, en el océano inmenso de los descubrimientos políticos? La razón nos advierte que lo único que hallaremos serán vientos constantemente adversos, fatigas continuas y estériles, frecuentes naufragios e inevitable miseria. No solo no conseguiremos dar el más mínimo paso hacia esta forma tan perfecta de sociedad, sino que malgastando la fuerza de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, esforzándonos en marchar por un camino intransitable y con las frecuentes zozobras, que no podrán por menos de ocasionarnos nuestros repetidos fracasos, cerraremos evidentemente el paso hacia el grado de mejora social que podemos realmente alcanzar. Hemos visto que una sociedad constituida según el sistema del señor Godwin debe necesariamente degenerar en virtud de las inevitables leyes de la naturaleza, dando paso a una clase de propietarios y a otra de trabajadores, y que la sustitución del egoísmo por la generosidad como principio motor de la sociedad, en vez de producir los felices efectos que uno podría esperar de fórmula tan bellamente expresada, haría que el peso de la miseria, que ahora gravita sobre una parte solamente, se extendiese sobre la totalidad de la sociedad. Todas las más elevadas realizaciones del género humano, las más bellas y delicadas emociones del alma, todo lo que distingue el estado civilizado del estado salvaje, se lo debemos al sistema establecido de organización de la propiedad y al principio aparentemente estrecho del amor propio. Y no se han producido cambios suficientes en la naturaleza del hombre civilizado que nos permitan afirmar que está o estará jamás en condiciones de poder rechazar la escalera que le ha permitido ascender a esta cima. Si en toda sociedad que haya salido del estado salvaje debe existir necesariamente una clase de propietarios y otra de trabajadores, es evidente que, siendo el trabajo la única propiedad de clase trabajadora, todo lo que tiende a disminuir el valor de esta propiedad tenderá a disminuir los haberes de esta parte de la sociedad. La única forma en que un pobre puede mantenerse y conservar su independencia es utilizando su fuerza física. Esta es la única mercancía que puede ofrecer a cambio de las subsistencias que necesita para vivir. Es difícil creer que pueda uno beneficiarle estrechando el mercado de esta mercancía, reproduciendo la demanda de trabajo y aminorando el valor de la única propiedad que posee. El señor Godwin pretenderá quizá que todo el sistema de trueque y de intercambio es un comercio vil e injusto. Si lo que se quiere esencialmente es socorrer al pobre, deberemos tomar a cargo nuestro una parte de su faena o darle dinero sin exigir de él una contrapartida estricta. En cuanto al primer método propuesto, se puede observar que incluso suponiendo que se pudiese persuadir a los ricos para socorrer a los pobres en esta forma, el valor de su ayuda resultaría comparativamente insignificante. Los ricos, aunque se consideren muy importantes, son muy pocos en proporción al número de pobres y por consiguiente la parte de tarea de la que iba a poder liberar a los pobres sería realmente escasa. Sumemos los trabajadores empleados en ocupaciones de lujo a todos aquellos dedicados a producir bienes necesarios. Si todas las operaciones necesarias fuesen repetidas amigablemente entre todos ellos, la parte correspondiente a cada hombre sería comparativamente leve. Pero por muy deseable que fuese esta amistosa división del trabajo, no puedo imaginar ningún principio práctico que pudiese servirla de base. Hemos visto que el espíritu de caridad, guiado por la más estricta e imparcial justicia que nos describe el señor Godwin, si se aplicara con rigor, hundiría a la totalidad de la raza humana en la escasez y la miseria.
Examinemos cuáles serían las consecuencias si el propietario, reservándose una parte razonable para él, entregase el resto a los pobres sin exigirle a cambio ninguna retribución en trabajo. Sin mencionar la holgazanería y el vicio que este proceder causaría en el caso de generalizarse en el presente estado de la sociedad, ni el riesgo considerable de que disminuyese la producción de la tierra, así como las actividades suntuarias, quedaría todavía otra objeción. Hemos visto que, en virtud del principio de población, siempre habrá más necesitados que los que pueden ser adecuadamente socorridos. El excedente del rico podrá ser suficiente para 3 personas más, pero son 4 las que esperan su parte. Al hacer la selección, el rico hace un enorme favor a los 3 afortunados. Estos estarán profundamente agradecidos y tendrán la sensación de depender de él para su sustento. El rico tomará conciencia de su poder y el pobre de su dependencia, y los efectos nocivos de estas dos impresiones sobre el corazón humano son harto conocidos. Si bien comparto plenamente el parecer del señor Godwin sobre lo pernicioso que son los trabajos forzados, sin embargo pienso que son menos nocivos y menos susceptibles de envilecer el espíritu humano que la dependencia, y todas las historias del hombre que hemos leído hacen hincapié sobre el peligro que supone para el espíritu la sensación de poseer un poder constante. En el actual estado de cosas, y particularmente habiendo demanda de trabajo, el hombre que efectúe una jornada de trabajo para mí no tiene por qué sentirse más obligado hacia mí que yo hacia él. Yo poseo lo que él necesita, él lo que yo necesito. Hacemos un intercambio amistoso. El pobre se mantiene erguido, consciente de su independencia, y el espíritu del patrono no se encuentra viciado por una sensación de poder. Hace 300 o 400 años había, sin duda, en Inglaterra, mucho menos trabajo que hoy, proporcionalmente a la población, pero había mucha dependencia, y probablemente no disfrutaríamos hoy de nuestro actual grado de libertad civil si los pobres no hubiesen tenido, merced a la introducción de las manufacturas, la posibilidad de ofrecer algo a cambio de lo que recibían de los grandes señores, en vez de tener que depender de su generosidad. Incluso los peores enemigos del comercio y de las manufacturas, y yo mismo no creo ser un amigo muy decidido de estas instituciones, tienen que admitir que cuando fueron introducidas en Inglaterra, en su séquito vino la libertad. Nada de lo que aquí se ha dicho tiende en absoluto a subvalorar el principio de la caridad. Es una de las más nobles y piadosas cualidades del corazón humano, engendrada quizá lenta y gradualmente a partir del amor propio y encaminada luego a actuar como una ley general cuyos bondadosos oficios deben consistir en ablandar las parciales deformidades, corregir las esperanzas y suavizar los sufrimientos del prójimo. Y esto parece ser lo que ocurre en la naturaleza. Quizá no haya una sola ley general de la naturaleza que no nos parezca, al menos a nosotros, como causa de un mal parcial, y con frecuencia observamos al mismo tiempo alguna disposición generosa que, actuando como otra ley general, corrige las desigualdades de la primera. La misión propia de la caridad consiste en suavizar los males parciales causados por el amor propio, pero en ningún caso puede tomar su lugar. Si ningún hombre iniciase la menor acción sin estar totalmente convencido de que esta acción, más que ninguna otra, era susceptible de conducir al bien general, las inteligencias más claras vacilarían sumidas en la mayor perplejidad y asombro, en tanto que la gente inculta estaría continuamente cometiendo los errores más burdos. Como el señor Godwin no ha formulado ningún principio práctico en virtud de la cual las necesarias faenas agrícolas puedan ser amistosamente repartidas entre toda la clase de trabajadores, con censura general contra el empleo de los pobres parece perseguir un bien inasequible provocando grandes males presentes. Pues si todo el hombre que da empleo a los pobres debe ser considerado por estos como un enemigo que incrementa el peso de la opresión, y si por este motivo es preferible el avaro a la persona que gasta su renta, puede deducirse entonces que la conversión en avaros de cualquier número de personas que actualmente gasta sus rentas sería beneficiosa para la sociedad. Supongamos ahora que 100.000 personas que actualmente emplean cada una 10 hombres decidiesen retirar sus riquezas del uso general y ponerlas bajo llave.
1 millón de trabajadores de diferentes tipos se verían arrojados a la calle sin empleo. La extensa miseria que semejante acontecimiento produciría en el presente estado de la sociedad es algo que ni el propio señor Godwin se negaría a reconocer, y yo me pregunto si no le será, tal vez, difícil demostrar que semejante conducta tiende, más que la de quienes invierten sus rentas, a asegurar a los seres humanos las condiciones de vida que deben serles aseguradas. Pero el señor Godwin afirma que el avaro no pone, en realidad, nada bajo llave, que la cuestión no ha sido correctamente comprendida y que en la discusión no se ha utilizado el verdadero contenido ni la justa definición de la naturaleza de la riqueza. Después de definir muy correctamente a la riqueza como las mercancías creadas y desarrolladas por el trabajo humano, observa que el avaro no encierra ni trigo, ni bueyes, ni ropa, ni casas. Evidentemente no encierra realmente estas mercancías, pero lo que sí encierra es el poder de producirlas, lo cual es virtualmente lo mismo. Estos productos son ciertamente utilizados y consumidos por sus contemporáneos tan ciertamente y en la misma cantidad que si el avaro fuese un mendigo, pero no en la misma cantidad que si hubiese utilizado su fortuna en labrar más tierra, crear más bueyes, emplear un número mayor de sastres y construir más casas. Pero incluso suponiendo por un momento que el comportamiento del avaro no tiende a disminuir la producción de ningún artículo realmente necesario, ¿cómo podrán todos aquellos que han quedado sin empleo obtener un título que les permita recibir la parte que les corresponde de los alimentos y de la vestimenta producidos por la sociedad? Esta es la insuperable dificultad. Estoy plenamente dispuesto a concederle al señor Godwin que hay en el mundo mucho más trabajo que el realmente necesario y que si las clases inferiores de la sociedad se pusieran de acuerdo en no trabajar más de 6 o 7 horas diarias, las mercancías indispensables a la felicidad humana continuarían produciéndose con la misma abundancia que en el presente. Pero un tal acuerdo es casi inconcebible. En virtud del principio de población, unos tendrán más necesidad que otros. Quienes tengan familias numerosas querrán, naturalmente, cambiar 2 horas más de su trabajo por una mayor cantidad de subsistencias. ¿Cómo impedírselo? Intentar interferir a través de instituciones coercitivas en el dominio del hombre sobre su propio trabajo sería violar la primera y más sagrada propiedad que el hombre posee. Mientras el señor Godwin no pueda, por tanto, indicar algún plan práctico que permita dividir equitativamente el trabajo necesario en una sociedad, sus invectivas contra el trabajo, de ser escuchadas, producirían, sin duda, muchos daños presentes, sin por ello acercarnos al estado de culta igualdad, esa estrella polar en la que tiene fijada la mira y que, en su opinión, debería ser nuestro guía en la determinación de la naturaleza y tendencias de las acciones humanas. Un marino guiado por semejante estrella polar estaría en serio peligro de naufragar. Quizá no haya forma en la que la riqueza pueda, en general, ser utilizada con mayor beneficio para un país y particularmente para las capas inferiores de su población que en mejorar y hacer productiva las tierras cuyo cultivo no es rentable al agricultor. Si el señor Godwin hubiese aplicado su enérgica elocuencia en resaltar la superior valía y utilidad del hombre que emplea a los pobres para este fin sobre quien solamente los utiliza para pequeños trabajos superfluos, si hubiese granjeado los aplausos de todos los hombres ilustrados. El crecimiento de la demanda de trabajo agrícola tiende siempre a mejorar las condiciones de los pobres, y si el aumento de trabajo es de esta clase, nada estaría tan lejos de la verdad como decir que al pobre se le obligaría a trabajar 10 horas por el mismo dinero que cuando trabajaba 8, pues en realidad lo contrario sería cierto, que el trabajador podría con 6 horas de trabajo mantener a su mujer y a su familia en las mismas condiciones que antes trabajando 8 horas. El trabajo originado por las actividades superfluas, si bien es útil en tanto permite el reparto de los productos del país, sin enviciar al propietario con la sensación de poder ni envilecer al trabajador por su condición de dependencia, no beneficia, sin embargo, a los pobres. Un gran incremento de trabajo en las manufacturas podrá elevar el precio del trabajo en una proporción aún mayor que si aumentara la demanda de trabajo agrícola.
Pero como en este caso la cantidad de alimentos producida puede no aumentar proporcionalmente, las ventajas obtenidas por los pobres serán temporales, ya que los precios de las provisiones tendrán necesariamente que aumentar en la misma proporción que el precio del trabajo. En relación con este tema, me aventuraré a formular algunas observaciones sobre una parte de la riqueza de las naciones del Dr. Adam Smith. Pero lo haré con esa timidez que no puedo menos de experimentar al disentir de una persona tan merecidamente aplaudida en el mundo de la política.